¿Alguna vez en tu vida has sentido que lo das todo y aún así no eres suficiente? Pasas los años cuidando, sosteniendo, escuchando, hasta que un día te das cuenta de que te han empezado a ver como un objeto más del entorno. Estás ahí, pero no te ven. Hablas, pero no te escuchan. Aman lo que haces, pero no te valoran por lo que eres. Y entonces, sin escándalos ni explicaciones, simplemente decides desaparecer. No para herir. No para manipular, sino para volver a ti. Este video no es para hombres que juegan. Es para hombres que han vivido. Para aquellos que han amado con el alma, que han callado más de lo que deberían, que han sido fuertes cuando nadie lo notó, y que un día decidieron alejarse para salvar su paz. Hoy vamos a hablar de lo que sienten las personas cuando tú, como hombre estoico y maduro, decides irte en silencio. Y más importante aún, de lo que tú descubres cuando dejas de estar disponible para quienes nunca supieron valorarte. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede remover recuerdos, heridas, decisiones pasadas y también puede despertar en ti una fuerza que quizás habías olvidado. Antes de continuar, déjame un comentario con esta frase: mi paz no es negociable. Y si alguna vez desapareciste en silencio y alguien volvió cuando ya era tarde, cuéntame tu historia. Este canal es tu espacio. Suscríbete, activa la campanita y acompáñame hasta el final. Te aseguro que no volverás a ver tu silencio con los mismos ojos. Parte 1. El despertar de quienes te subestimaron. Durante años, quizás décadas, fuiste el que sostenía todo en silencio. Estabas ahí. Siempre ahí. En las mañanas preparando el café. En las noches escuchando lo que nadie escuchaba. Fuiste el que llamaba primero. El que resolvía los problemas. El que tenía el detalle. El que, aunque herido, elegía quedarse. No porque no supieras irte, sino porque creías en el compromiso. En la lealtad. En el amor como acto de decisión, no solo de emoción. Y eso fue tu bendición y tu condena. Porque cuanto más constante eras, más te dieron por hecho. Ellos, sí, ellos asumieron que tú no te ibas a ir. Pensaron que tu presencia era eterna. Que no necesitabas palabras de agradecimiento. Que seguirías apareciendo, aunque nunca te preguntaran cómo estabas realmente. Y así, poco a poco, comenzaron a verte como una sombra cómoda. Una red de seguridad emocional. Un respaldo sin rostro. Hasta que un día, en el más absoluto silencio, desapareciste. No dejaste una carta. No lanzaste reproches. No hubo ultimátum. Solo te fuiste. Y en ese momento ocurrió algo que ellos jamás esperaron: el despertar. Primero fue desconcierto. Unas horas sin tus mensajes. Un día sin tu llamada. Un silencio inusual. Después, la negación: debe estar ocupado, ya se le pasará, siempre vuelve. Pero tú no volviste. Y entonces llegó el golpe seco. Frío. Brutal. La realización de que ya no estás. Ahí es donde comienza su verdadero despertar. Donde la mente empieza a dar vueltas como un reloj descompuesto. Donde los días se sienten vacíos y las noches más largas. Porque ya no estás para escuchar, para calmar, para reparar. Es entonces cuando se dan cuenta de lo que tú eras. No solo una pareja, un amigo o un amante. Eras estructura. Eras presencia. Eras sostén emocional. Y lo más doloroso para ellos no es tu ausencia física. Es la ausencia de lo que representabas. Ese despertar duele.
Duele como el frío cuando uno sale al amanecer sin abrigo. Porque no es que no sabían lo que tenías, es que pensaban que lo tendrían para siempre. Pausa un momento. Piensa en esto tú, ¿qué estás escuchando? ¿Cuántas veces diste todo sin recibir casi nada? ¿Cuántas veces fuiste el primero en ceder solo para evitar una discusión? ¿Cuántas veces hiciste silencio, no por debilidad, sino para proteger la paz del otro? Ese despertar que ellos sienten ahora es proporcional al esfuerzo silencioso que tú hiciste por años. Y la ironía más grande es esta: mientras tú estabas ahí, nadie lo notaba. Pero cuando ya no estás, todo se desmorona. Así es el valor de los hombres que sostienen en silencio. Solo se percibe cuando dejan de hacerlo. Y no se trata de venganza. No es que querías que sufrieran. Tú solo querías descansar. Dejar de pelear solo. Dejar de convencer. Querías que tu silencio hablara por ti, y lo hizo. Con más fuerza que 1000 palabras. En este despertar, también se cae el disfraz del orgullo de quien te perdió. Empiezan a preguntarse si hicieron algo mal. Si fueron fríos. Si dejaron de mirar. Y no lo hacen por amor, sino por pérdida. Porque ahora saben que tú no estás obligado a volver. Aquí hay una gran verdad estoica: el sabio no ruega ser valorado. Se retira cuando ya no lo es. Y tú, hombre de 50, de 60, de 70, has ganado ese derecho. No por rencor, sino porque aprendiste a respetarte más que a justificarte. En este punto de la vida, uno ya no está para rogar atención. Uno está para construir paz. Y a veces, para construir paz, hay que irse del ruido. Este despertar, que al principio duele para ellos, será el inicio de un proceso más profundo. Un proceso donde tendrán que reconstruirse sin ti. Y donde tú empezarás a reconectar contigo mismo sin necesidad de ser visto, aprobado o validado por nadie. Porque al final, no desapareciste para castigar a nadie. Desapareciste para dejar de castigarte a ti mismo con la presencia en lugares donde ya no eras bienvenido. Y esa decisión, querido hombre, es el primer acto de amor propio verdadero que muchos de nosotros hemos tenido en décadas. ¿Estás viendo ahora la magnitud de tu silencio? Porque mientras ellos despiertan al vacío, tú estás despertando a tu libertad. Y eso, mi hermano estoico, es solo el comienzo. Vamos a la siguiente etapa: el vacío que jamás imaginaron sentir. Parte 2. El vacío que no pueden llenar. Hay silencios que pesan más que un portazo. Hay ausencias que no solo se notan, se sienten en el pecho, como una piedra que no deja respirar. Eso es exactamente lo que sienten cuando tú ya no estás. Al principio, intentan aparentar calma. Dicen que están bien, que tu presencia no era tan importante. Se convencen de que no necesitan a nadie. Pero la verdad cruda, es que tú llenabas más espacio del que imaginaban. Ese espacio ahora está vacío. Y no es cualquier vacío. Es uno que no pueden llenar con nadie más. Pasan los días haciendo lo mismo de siempre: el café, el trabajo, las charlas superficiales, las redes sociales. Pero hay algo que no cuadra. Una sombra en cada rincón, una pausa entre cada conversación. Un eco en cada silencio. Y ese eco, eres tú. Tú, que estabas ahí cuando nadie más entendía. Tú, que sabías cuándo hablar y cuándo callar. Tú, que abrazabas con la mirada y sostenías con tu presencia. Ahora ya no estás. Y por más que lo nieguen, lo sienten. Sienten que la vida perdió un tono, un color, un calor. La mesa está puesta,
pero no se disfruta. Las risas llegan, pero suenan vacías. Las noches son más largas y las madrugadas más frías. ¿Y sabes por qué? Porque tu energía no era reemplazable. Pueden intentar llenar ese espacio con otra persona, pero no será igual. Nunca es igual cuando alguien auténtico se va. La nueva persona puede ser más joven, más divertida, más sociable. Pero no tiene tu historia. No conoce sus silencios. No tiene tu paciencia. No comparte los recuerdos ni comprende los matices. Y ahí está la diferencia. Tú no eras entretenimiento. Eras estabilidad. Eras alma. Déjame contarte la historia de Luis, un hombre de 64 años de Perú. Durante 18 años sostuvo una relación donde su pareja lo daba por hecho. Siempre estaba disponible, siempre resolviendo, siempre escuchando. Hasta que un día, se cansó. Se fue. No gritó, no reclamó, no dejó notas. Solo tomó sus cosas y se marchó. Al principio ella se rió. Va a volver, pensó. Pero pasaron los días, las semanas, los meses. Y lo que antes era seguridad se transformó en una herida abierta. Intentó conocer gente nueva, salir más. Nada funcionó. Porque nadie ocupaba el espacio emocional que él había dejado. Ese vacío, me confesó ella años después, fue el silencio más fuerte que había escuchado en su vida. Y es que hay vacíos que no se llenan con cuerpos. Se llenan con presencia verdadera. Con conexión real. Y eso, mi hermano, no se encuentra todos los días. Pero cuidado, el vacío no solo lo sienten ellos. Tú también puedes sentirlo. Y es ahí donde muchos hombres caen. Empiezan a dudar. A mirar atrás. A preguntarse si hicieron bien. Porque ese vacío también les visita a ellos, pero por dentro. Entonces, ¿cómo saber si hiciste lo correcto? Escúchame con atención, el vacío que viene tras la dignidad es temporal. El vacío que viene tras la humillación dura para siempre. Es preferible una soledad con dignidad que una compañía con desprecio. Tú no estás solo porque no valgas. Estás solo porque ya no estás dispuesto a seguir dando donde no hay reciprocidad. Y esa decisión, aunque duela al principio, es la que construye verdaderamente a un hombre estoico. Uno que no necesita ser aplaudido para caminar recto. Uno que prefiere un silencio digno a una presencia forzada. Ahora bien, cuanto más tiempo pases lejos, más crecerá ese vacío en ellos. Lo buscarán en canciones, en fotografías viejas, en conversaciones que ya no pueden tener. Tratarán de sustituirte con cualquier cosa, pero todo sabrá a poco. Y ahí está tu victoria silenciosa. No por ego. No por venganza. Sino porque aprendiste el valor de no estar donde no te valoran. Haz que sea imposible para ellos revisarte casualmente. Bloquea su acceso a ti. No para castigarlos, sino para proteger tu paz. Porque cada vez que intenten buscarte y no encuentren nada, cada vez que se pregunten con quién estás, qué estás haciendo, si estás mejor, ese vacío se hará más profundo. Y ahí, en ese espacio que antes llenabas tú, no entrará nadie más. No porque no lo intenten, sino porque tú eras único. Y ahora lo saben. Este vacío que sienten es la consecuencia de haberte perdido. Pero para ti, es el primer paso hacia tu libertad emocional. Respira. Siente. Acepta tu silencio. Y sigue caminando. Porque lo que viene es aún más poderoso.
Prepárate para lo que sigue, la obsesión silenciosa. Parte 3. La obsesión silenciosa. Cuanto menos saben de ti, más se obsesionan contigo. Es una regla que rara vez falla. En un mundo hiperconectado donde todo se comparte, todo se publica, todo se comenta, el silencio se convierte en un misterio insoportable. Y cuando tú, hombre maduro, que alguna vez estuviste disponible a toda hora, simplemente dejas de aparecer, su mente comienza a enloquecer. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Estás bien? ¿Estás con alguien más? ¿Ya me olvidó? Preguntas que no pueden responder y que no soportan no poder responder. Porque, en el fondo, no es que te extrañen, es que ya no tienen acceso a ti. Y eso, para quien te dio por sentado, es una tortura silenciosa. No te confundas, la obsesión no nace del amor. Nace de la pérdida de control. Durante años, probablemente tú fuiste el que llamaba primero, el que buscaba, el que se disculpaba, el que resolvía los conflictos. Ellos se acostumbraron a eso. A que siempre estuvieras disponible, emocionalmente abierto, esperando. Y de pronto, ya no estás. Ya no publicas. Ya no respondes. Ya no reaccionas. Te convertiste en un fantasma. Y nada obsesiona más que lo que no se puede alcanzar. Comienzan entonces las búsquedas silenciosas. Abren tus redes sociales para ver si has subido una historia. Revisan tus fotos antiguas. Escanean tus contactos para ver con quién podrías estar. Incluso escriben tu nombre en el buscador como si fueras una celebridad que desapareció del mapa. Pero no hay señales. No hay pistas. No hay rastros. Y ahí es cuando nace la obsesión. Porque ahora, tu vida sin ellos es una pregunta sin respuesta. Y el ser humano detesta las preguntas sin respuesta. Detesta los vacíos. Detesta el silencio, especialmente si antes tenía el control. En su mente, tú te has vuelto mejor. Más feliz. Más fuerte. Más atractivo. Y no importa si es verdad o no. Lo creen porque no tienen forma de comprobarlo. Y esa incertidumbre es veneno para quien antes te veía como seguro. Déjame contarte algo que pocos admiten: el deseo no nace de lo que es real, sino de lo que ya no se puede poseer. Y tú, al desaparecer, dejaste de ser accesible, para convertirte en inalcanzable. En ese momento, su mente empieza a construir fantasmas. Te imaginan saliendo con alguien más. Riéndote como nunca lo hiciste con ellos. Disfrutando lugares nuevos, con personas que sí te valoran. Y ese pensamiento los carcome. Porque una cosa es que te vayas. Y otra muy distinta, que seas feliz sin ellos. Es ahí donde empieza su tormenta. Intentarán acercarse de manera sutil. Darán like a una foto antigua. Comentarán una historia de hace meses. Te mandarán un mensaje genérico: ¿cómo estás? Tal vez, incluso, fingen que se equivocaron de número. Todo para medir tu reacción. Para ver si aún estás ahí. Si aún eres el mismo que solía responder rápido. Si aún queda algo del hombre que siempre estuvo disponible. Pero esta vez, no hay respuesta. Y eso los vuelve locos. Tú ya no juegas su juego, tú ya no bailas al ritmo de sus dudas. Tú estás en otro nivel, el de la libertad emocional. Y cada día que pasa sin saber de ti, su ansiedad crece. La obsesión no se alimenta de noticias. Se alimenta de la ausencia de noticias. No saber de ti, los rompe por dentro. Te conviertes en un pensamiento recurrente.
un nombre que no pueden pronunciar, una herida que no pueden mostrar. Porque aunque no lo admitan frente a nadie, piensan en ti más de lo que jamás pensaron cuando estabas presente. ¿Y tú? Tú no necesitas publicar nada. No necesitas demostrar nada. Tu paz es más ruidosa que cualquier historia en redes. Y eso, mi hermano, es el verdadero poder del hombre que ha aprendido a desaparecer con dignidad. Ahora bien, no confundas esta obsesión con amor genuino. La obsesión nace del ego herido. Da un miedo a haber perdido para siempre a alguien que nunca supieron cuidar. No caigas en la trampa. Porque lo que buscan no es a ti, buscan recuperar la sensación de control. Y tú no estás para ser controlado. Tú no naciste para vivir dependiendo de quien te busca o quien te ignora. Tú estás aquí para elegir quién entra en tu mundo y quién no merece volver a pisarlo. Este es tu momento, tu renacimiento. Tu distancia es tu armadura, tu silencio, tu espada. Y cada vez que intenten saber de ti sin éxito, cada vez que pregunten por ti y nadie tenga respuesta, cada vez que vean que no publicas, no escribes, no te expones, la obsesión crecerá. Y tú crecerás también. Pero en paz, en libertad, en dignidad. Y eso, querido hombre de 50, 60 o 70 años, no se negocia. Respira. Disfruta tu silencio. Y prepárate. Porque lo que sigue es aún más revelador, la reflexión que duele más que tu ausencia. Parte 4. La reflexión que duele más que tu silencio. Llega un punto, inevitable e incómodo, en que el silencio deja de ser solo una ausencia y se transforma en un espejo. Un espejo que refleja todo lo que no se quiso ver antes. Un espejo que devuelve preguntas que nunca se hicieron. Un espejo que ya no pueden esquivar porque tú no estás para protegerlos de su propia verdad. Ese es el momento donde comienza la verdadera reflexión. Al principio intentaron distraerse. Buscaron reemplazos. Se sumergieron en sus rutinas, en el ruido, en los demás. Pero nada funcionó. Porque el problema no eras tú. Era lo que tú representabas. Tu presencia escondía vacíos emocionales que ahora se ven claramente. Tu paciencia cubría heridas que nunca quisieron sanar. Tu cuidado les hacía creer que eran mejores personas de lo que realmente eran. Y ahora que no estás, no pueden seguir fingiendo. Empiezan a repasar mentalmente cada conversación, cada mensaje ignorado, cada gesto tuyo que no valoraron. Cada noche en que llegaste cansado pero aún así ofreciste amor sin recibirlo de vuelta. Recuerdan cómo no prestaron atención a tus silencios, cómo minimizaron tus palabras, cómo eligieron a todos menos a ti. Y ahí, solos, sin ti, se hacen la pregunta que más duele: ¿fui yo quien lo arruinó todo? La respuesta les quema por dentro. Porque, en el fondo, sí, lo saben. Saben que abusaron de tu bondad. Que confundieron tu lealtad con debilidad. Que pensaron que siempre estarías ahí, hasta que no estuviste. Y lo peor de todo es que no pueden corregirlo. Porque ya no estás. Porque no contestas. Porque te fuiste, de verdad. Ese es el castigo más duro, no tener a quien pedir perdón. No tener oportunidad de explicar. No tener el alivio de una reconciliación que calme la culpa. Y tú, mientras tanto, lejos, tranquilo, comienzas a sanar. No desde el rencor, sino desde la claridad. Porque este es el poder silencioso del hombre que decide alejarse para proteger su paz, no obliga a nadie a cambiar, pero sí los enfrenta con su verdad. Y eso es más poderoso que cualquier discusión.
Déjame contarte una historia. Mario, 59 años, vivió 14 años en una relación donde su pareja emocionalmente lo invalidaba. Lo criticaba por mostrar debilidad. Lo hacía sentir culpable por tener sus propios límites. Durante años, él lo soportó todo con estoicismo. Hasta que, sin previo aviso, un día se fue. Meses después, ella comenzó a escribirle correos. No para recuperarlo, sino para desahogar su dolor. En esos mensajes, por fin admitía: fuiste el único que estuvo realmente a mi lado, pero yo no supe cómo amarte. Mario nunca respondió. Y no por orgullo, sino porque ya no era el mismo hombre que se fue. Su silencio no fue venganza. Fue testimonio de su transformación. La reflexión más dolorosa es la que se hace en soledad. Y tú, al desaparecer, le diste ese regalo a quien no supo valorarte. Pero atención. La reflexión también toca tu puerta. Tal vez tú también te preguntas: ¿por qué aguanté tanto? ¿Por qué permití que me usaran emocionalmente? ¿Por qué me costó tanto irme? Y la respuesta está en lo que aprendiste: porque tenías esperanza. Porque creíste en el amor. Porque eras leal a tu compromiso, aunque la otra persona ya no lo era contigo. Esa lealtad no fue debilidad. Fue fortaleza mal dirigida. Y hoy, al mirar atrás con madurez, ya no te culpas, te comprendes. No eras tonto. No eras ingenuo. Eras un hombre bueno, en un lugar donde no supieron cuidarte. Ahora, tanto tú como la otra persona viven un tipo diferente de duelo. Ellos enfrentan su culpa. Tú, tu despertar. Ellos reviven sus errores. Tú redescubres tu valor. Y aquí está la clave estoica de esta etapa: el sabio no busca castigo para el otro. Solo busca la paz que viene al no estar donde no pertenece. Permite que la reflexión haga su trabajo. No regreses a explicar por qué te fuiste. No abras la puerta a disculpas tardías. No te conviertas en terapeuta de quien te rompió. Déjalos con sus pensamientos. Deja que el silencio se encargue. Y mientras tanto, tú sigue caminando hacia adelante. Porque esta reflexión que hoy les duele es la misma que a ti te libera. No lo olvides, la culpa es una maestra dura, pero la paz que viene después es solo para los que aprendieron a decir adiós sin gritarlo. Prepárate. Lo que viene después de la reflexión es el impulso de volver a tenerte. Y ahí es donde se define quién realmente ha cambiado. Parte 5. El impulso de volver a tenerte. Cuando la reflexión se vuelve insoportable, cuando el silencio ya no se puede justificar, cuando la culpa no encuentra alivio, ocurre lo inevitable: quieren recuperarte. No es algo inmediato. Primero dudan. Luego se resisten. Pero finalmente, el impulso los vence. Empiezan a buscarte. Disimuladamente al principio. Una reacción a una foto vieja. Un mensaje ambiguo: estaba pensando en ti. Una llamada perdida a medianoche. Un comentario en redes como si nada hubiera pasado. Pero en el fondo, tú sabes lo que está ocurriendo: están desesperados. Están intentando, como sea, reconectar contigo. No por amor profundo, sino porque han descubierto lo que perdiste tú primero: el valor de tu presencia. Y eso, hermano, les pesa. En su mente, el deseo de volver a tenerte crece como fuego en la noche. Se imaginan hablando contigo como antes. Se sueñan riendo contigo, como si nada hubiera pasado. Recrean los momentos compartidos, con nostalgia y culpa. Y mientras más te piensan, más crece su ansiedad.
porque ya no saben cómo llegar a ti. Ya no tienen la certeza de que responderás. Ya no tienen el poder que antes tenían. Ese es el momento donde el control cambia de manos. Tú, que antes esperabas un mensaje, ahora ni siquiera lo necesitas. Tú, que alguna vez bajaste la voz para no perder la paz, hoy la tienes completa, sin necesidad de nadie. Déjame contarte algo que sucede con frecuencia. Comienzan a enviar mensajes emocionales. Extraño hablar contigo. He pensado mucho en lo que pasó. Quizás podríamos vernos solo para conversar. A veces incluso intentan manipular con victimismo. Yo también sufrí. Me duele que te alejaras así. ¿De verdad no significó nada para ti? Todo para tocar tu fibra emocional. Todo para que reacciones. Todo para que regreses, como antes. Pero tú ya no eres el mismo. Tu silencio te reconstruyó. Tu distancia te enseñó. Tu dolor te hizo más sabio. Y ellos no lo entienden. Porque quieren al hombre que solía decir, está bien, te entiendo. Al hombre que cedía. Que perdonaba. Que volvía. Pero ese hombre ya no está. Ahora está el que eligió su paz antes que la costumbre. El que sabe que no todo el que se arrepiente merece una segunda oportunidad. Este impulso de volver a tenerte no es amor. Es miedo. Es carencia. Es orgullo herido que quiere recuperar terreno perdido. Y tú no estás para ser terreno de nadie. Tú eres un hombre completo. No un proyecto de reconstrucción. Pausa aquí. Hazte esta pregunta con honestidad. ¿Realmente quieres volver a ser el hombre que alguna vez permitió que lo traten como una opción? Si la respuesta es no, entonces no respondas. No caigas en el juego del te extraño cuando el respeto ya no existe. No aceptes disculpas cuando la lección ya fue aprendida. No confundas el deseo de ellos con tu necesidad de validar tu valor. Tú ya sabes cuánto vales. No necesitas que te lo recuerden tarde. Déjalos que te busquen. Que te llamen. Que se frustren. Que lloren si es necesario. Pero no los recompenses por un esfuerzo que llega cuando tú ya no lo necesitas. La paz no se negocia. Tu silencio no es un castigo, es una declaración. Y cada vez que resistas ese impulso de responder, cada vez que te mantengas firme, cada vez que elijas no abrir la puerta al pasado, te haces más fuerte. Ellos, en cambio, se hunden más en su desesperación. Y aquí está el giro más interesante. A veces, cuando se dan cuenta de que ya no pueden tenerte, intentan provocarte. Publican fotos con otras personas. Fingen estar bien. Suben frases de superación solo para ver si reaccionas. Intentan usar los celos como anzuelo. Pero ya no funciona. Porque el hombre que ha alcanzado la serenidad no reacciona a provocaciones. Solo observa y sigue caminando. Déjame compartirte una historia. Eduardo, 61 años, de Colombia. Estuvo 20 años con una mujer que poco a poco fue dejándolo de lado. Cuando decidió irse, ella lo buscó con intensidad. Le escribió cartas, lo llamó 1000 veces. Incluso fue hasta su casa con lágrimas. Pero Eduardo nunca abrió la puerta. No por orgullo, sino porque entendió algo vital. Volver a quien no supo valorarte es traicionar al hombre que fuiste cuando te fuiste. Hoy, Eduardo vive en paz. Solo. Pero no vacío. Porque su alma está llena de algo que antes no tenía, respeto por sí mismo. Y tú, que estás escuchando esto ahora, quizás estés en el mismo punto. Quizás estás recibiendo mensajes, llamadas,
puertas que antes deseabas que se abrieran y ahora ya no necesitas cruzar. ¿Sabes por qué? Porque aprendiste que tu compañía es suficiente. No es arrogancia. Es madurez. Es estoicismo en su forma más pura. Así que si sientes el impulso de responder, detente. Respira. Recuerda todo lo que viviste. Y elige desde la conciencia. Porque lo que está en juego no es volver o no volver. Lo que está en juego es tu evolución. Y cuando un hombre evoluciona, el pasado ya no tiene llaves para entrar en su alma. Prepárate para lo que viene, la batalla entre su alivio y su verdadero arrepentimiento. Parte 6. La batalla entre alivio y arrepentimiento. Después de intentar buscarte, después de probar todas las formas para tocar tu puerta y no obtener respuesta, alguien como tú, que se fue sin hacer ruido, deja atrás un eco que retumba. Ese eco provoca una batalla interna devastadora en quien alguna vez pensó que eras reemplazable. Y todo comienza con una emoción engañosa, el alivio. Sí, al principio sienten algo parecido a libertad. Por fin se fue. Ya no tengo que explicar nada. Puedo hacer lo que quiera sin sentir culpa. Es esa libertad infantil que se siente cuando uno escapa de la responsabilidad, como si dejar ir a quien te amó fuera una victoria. Salen con amigos. Publican fotos sonriendo. Suben frases de soltería feliz. Incluso pueden llegar a convencerse por un momento de que lo mejor fue que te fueras. Pero lo que no saben, aún, es que ese alivio es un espejismo. Un oasis falso en medio de un desierto emocional que apenas comienza. Porque una noche, cuando la música se apaga, cuando están solos en casa, cuando se enfrentan al silencio de verdad, algo empieza a cambiar. El alivio da paso a una punzada en el pecho. Una incomodidad leve que se transforma en ansiedad. Una pregunta que llega sin invitación, ¿y si me equivoqué? Entonces el arrepentimiento comienza a asomar. Lento. Silencioso. Persistente. Recuerdan tu forma de mirar. La calma que traías a sus días. El detalle de tus acciones. La forma en que les hacías sentir seguros, sin pedir nada a cambio. Y lo más doloroso, empiezan a darse cuenta de que no eras el problema. Que el conflicto no era contigo, sino con lo que no estaban dispuestos a ver en ellos mismos. Ahí comienza la verdadera batalla. Por un lado, su ego grita, no lo necesito. Puedo seguir adelante. Fue lo mejor. Pero por el otro lado, su alma murmura, lo perdí. No lo valoré. Era distinto a todos. Y cuanto más luchan contra ese susurro, más fuerte se hace. Porque el arrepentimiento es así, no llega cuando cometes el error. Llega cuando ya no puedes hacer nada para repararlo. En esta etapa, comienzan a comparar a todos con lo que tú fuiste. Intentan encontrar tu forma de escuchar, tu tempo, tu paciencia. Pero no lo logran. Porque tú no fuiste una coincidencia. Fuiste un privilegio. Y ahora lo saben. Déjame contarte algo que vivió Ernesto, un hombre de 67 años en México. Tras un divorcio de 25 años, su exesposa se sintió, por unos meses, libre. Viajó. Conoció nuevas personas. Recuperó amistades que había descuidado. Pero 6 meses después, le escribió una carta. No para pedirle volver, sino para decirle que ahora entendía la profundidad de su compañía. Ernesto, escribió, el mundo está lleno de ruido, pero tú eras silencio en paz. Y me tomó perderte para darme cuenta. Él no respondió. Y no por rencor,
sino porque ya no era el hombre que necesitaba escuchar esas palabras. El arrepentimiento de ella llegó tarde, como suele pasar cuando el amor maduro es despreciado. Y tú, que estás leyendo esto, tal vez ya lo viviste. Tal vez ya recibiste ese mensaje que dice: no supe lo que tenía. No entendí cuánto valías. Ahora lo veo todo claro. Y te pregunto, ¿de qué sirve que lo vean cuando ya no estás ahí? La respuesta es simple: sirve para ti. Para recordarte que tu amor no fue en vano. Que tu entrega no fue debilidad. Que tu presencia fue tan poderosa que sin ella, el otro se derrumbó. No necesitas venganza. No necesitas verlo sufrir. Tú ya ganaste cuando aprendiste a quedarte contigo y dejar ir lo que ya no resonaba con tu esencia. Porque el verdadero triunfo no es que regresen pidiendo perdón. Es que tú ya no necesitas escucharlo. Esta batalla interna entre alivio y arrepentimiento es el resultado de sus decisiones. Tú ofreciste estabilidad. Tú cuidaste. Tú estuviste. Y ellos eligieron dar por hecho ese regalo. Ahora, que sufran las consecuencias emocionales. No porque tú se las impongas, sino porque la vida siempre cobra las facturas emocionales atrasadas. Pero tú, hombre maduro, no te regocijes en eso. No lo uses como combustible para el ego. Míralo con compasión, pero también con firmeza. Tú ya cruzaste esa etapa. Tú ya no eres reactivo. Tú ya no eres manipulable. Tú eres estoico. Y desde esa templanza, observas. Sin volver. Sin ceder. Sin permitir que el pasado vista de futuro. Permite que sigan luchando con su arrepentimiento. Que sientan que tu ausencia no fue un accidente, fue una elección. Una elección sabia. Dolorosa, pero justa. Y si alguna vez dudas de ti mismo, si alguna voz interna te susurra: ¿habré sido demasiado duro? Recuerda esto: ser bueno no significa quedarse donde no te valoran. Ser sabio es saber cuándo es tiempo de irse. Prepárate, porque lo que sigue es el momento más poderoso, tu despertar hacia la independencia emocional. Parte 7. Tu despertar, la independencia emocional. Después de tanto silencio, de tanta ausencia, de tanto espacio recuperado, llega algo más grande que el perdón. Más grande que la revancha. Más grande incluso que el amor mal correspondido, tu independencia emocional. Ese momento en que te das cuenta de algo poderoso, ya no necesitas que nadie te valore para tú saber lo que vales. Ya no necesitas mensajes, ni disculpas, ni validación. Ya no buscas volver, ni cerrar círculos, ni entender por qué ocurrió lo que ocurrió. Simplemente estás bien. Y no porque estés acompañado, sino porque por fin te tienes a ti mismo. Durante décadas, muchos de nosotros fuimos criados para creer que el valor de un hombre estaba en lo que podía dar a los demás. Que ser fuerte era aguantar. Que amar era resistir. Que retirarse era sinónimo de debilidad. Pero hoy tú sabes que irse a tiempo es un acto de amor propio. Que callar no siempre es ceder, a veces es sabiduría. Y que hay relaciones que no se rompen, simplemente terminan de mostrarte lo que siempre fueron. En tu despertar, todo cambia. El pasado ya no te duele. Lo recuerdas, sí. Pero no desde la herida, sino desde el aprendizaje. Y eso, mi hermano, no lo consigue cualquiera. Solo los que han tenido el valor de desaparecer, de soltar, de cerrar la puerta sin gritar. Tu despertar no es ruidoso. Es sutil. Es una mañana donde te levantas y ya no revisas el celular esperando un mensaje.
Es un café tranquilo que disfrutas sin prisas. Es un paseo sin nostalgia. Es mirar tu reflejo en el espejo y ver paz, no vacío. Esa es la señal. Ya no estás esperando que vuelvan. Ya no estás demostrando nada. Ya no vives en función de quien no supo cuidarte. Has recuperado algo más valioso que cualquier relación, tu centro. Y desde ese centro, ahora puedes amar mejor. Decidir mejor. Elegir con calma. Saber decir no. Poner límites sin culpa. Alejarte sin drama. Porque la independencia emocional no es frialdad. No es aislamiento. Es la capacidad de elegir desde la conciencia, no desde la carencia. Déjame compartirte una historia que ilustra este punto. Jorge, 72 años, vivía en Los Ángeles. Tras enviudar joven, tuvo una relación larga que terminó en decepción. Sufrió en silencio. Soportó desprecios y fue ignorado muchas veces. Hasta que un día, con el corazón roto pero con la frente en alto, decidió irse. Pasaron los años. Ella volvió a buscarlo. Le pidió otra oportunidad. Le dijo que había cambiado. Pero Jorge ya no estaba disponible. No por rabia, sino porque su paz valía más que cualquier promesa tardía. Hoy Jorge vive solo. Sí. Pero también vive sereno. Tranquilo. Completo. Porque comprendió que su vida no debía girar alrededor de ser elegido, sino de elegir. Y esa lección, esa independencia emocional, no se enseña en libros. Se conquista en la vida real. En los silencios. En los adioses. En los amaneceres sin certezas. Tú que me escuchas, quizás también estás ahí. Quizás estás empezando a sentir que no necesitas ganar nada. Porque ya ganaste lo más importante, a ti. En este punto, incluso si ellos regresan, ya no hay lugar para ellos. Porque tú ya no eres el mismo. Porque no te interesan historias inconclusas. Porque ahora solo construyes sobre tierra firme. Tu despertar no es espectacular. No lo verás en redes sociales. No se aplaude. Pero se siente. Y te libera. Te libera del miedo a estar solo. Del peso de los recuerdos. De la necesidad de cerrar ciclos que ya están cerrados. Ahora caminas liviano. Sin equipaje emocional. Sin mirar atrás. Y quizás lo más hermoso de todo es esto, ya no deseas que alguien vuelva. Deseas que quien venga, venga bien. Venga libre. Venga en paz. Y si no, que no venga. Porque tú no mendigas amor. Tú invitas a compartir vida. Y si no es mutuo, no es para ti. Esa es la verdadera fuerza del hombre estoico. El que se ama tanto, que prefiere estar solo que mal acompañado. El que ya no juega juegos. El que no ruega atención. El que no necesita ser entendido, porque se entiende a sí mismo. Este es tu despertar. Y es sagrado. Si alguien pregunta por ti, diles que te estás reencontrando. Que estás ocupado siendo tu mejor versión. Y que si alguien quiere formar parte de eso, tendrá que merecerlo. Y ahora respira hondo. Mira todo lo que has recorrido. No fue fácil. No fue rápido. Pero fue real. Has dejado atrás lo que no sumaba. Y has llegado a este lugar, donde ya no necesitas desaparecer, porque ahora ya nadie puede desaparecerte a ti. Ahora ya lo sabes. Desaparecer no es un acto de cobardía. Es un acto de poder. Es el momento exacto en que dejas de mendigar atención,
para comenzar a construir tu propia paz. No para castigar a nadie, sino para volver a ti. Porque cuando tú te vas en silencio, sin gritos, sin reclamos, sin espectáculo, quien te perdió empieza a escuchar el eco de todo lo que ignoró. Pero ya es tarde. Tarde para ellos. Justo a tiempo para ti. Y si has llegado hasta aquí, amigo, si te quedaste hasta el último minuto de este viaje, es porque tú también estás despertando. Estás soltando. Estás eligiendo desde la calma. Estás dejando de vivir desde la herida para comenzar a vivir desde la sabiduría. Recuerda esto cada día, no todos merecen saber en qué te estás convirtiendo. Algunos solo merecen verte desde lejos, porque ya no pertenecen a tu paz. Este video no fue solo una reflexión. Fue un espejo. Una voz que te recordó lo que ya sabías, pero habías olvidado, que tú eres suficiente. Así que si esto resonó contigo, si tocó una parte silenciosa pero viva dentro de ti, déjalo en los comentarios. Ahora soy libre. Quiero saber cuántos hombres están dando este paso con coraje. Y si conoces a alguien que aún necesita escucharlo, no dudes en compartir este mensaje. Suscríbete al canal, dale me gusta si esto te sirvió y activa la campanita porque vienen más mensajes así, fuertes, reales y llenos de verdad para los hombres que ya no aceptan migajas emocionales. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.